Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera reunión sobre este tema que está relacionado con diálogos del cuerpo, ¿ya? Despertando el poder curativo que todos nosotros tenemos. Sí, bueno, se puede despertar, claro que sí, pero aquí vamos a ofrecer una mirada que quizás nos ayude a comprender algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, quizás en el mercado, ustedes ya reconocen miradas puntuales que hacen referencia, por ejemplo, en el caso de las enfermedades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de medicina germánica, que es un planteamiento que hace referencia de los llamados conflictos biológicos, ¿no? El conflicto biológico, desde la mirada de la medicina germánica, no es un asunto emocional, ojo, es un error decir eso. Por eso es que hay muchas cosas ya que se están replanteando en relación a la medicina germánica, porque normalmente, en el caso puntual de la biodescodificación, que quizás la mayoría de nosotros conocemos o reconocemos la biodescodificación, la biodescodificación es una mixtura de herramientas, ¿no? No pretendo decir esto sirve, esto no sirve, no, en absoluto. Puedo yo tener mi distancia con respecto a otras maneras de ver, pero lo que pasa es que con Hammer se inspiran los creadores de biodescodificación en armar un sistema. Entonces, el conflicto biológico más o menos funciona así, es que se refiere, en el caso puntual, de un animalito, por ejemplo, que corre para huir de un peligro inminente, que es de repente un tigre, un león que está correteándolo, y entonces se activan todos los sistemas de alerta para poder correr y llevar la sangre a las patitas y correr y correr y correr. ¿Para qué? Para salvaguardarse, para salvar su vida. Una vez que el animalito logró driblear y logró salir airoso y pudo supervivir, y el león o el tigre se da por vencido, entonces el león se retira y entonces el venadito mira al lado derecho, mira al lado izquierdo y de pronto pues comienza a tomar su agüita con tranquilidad. Pero lo que vamos a notar es que se resuelve un problema cuando él ya logra escapar. El venadito logra escapar, se resuelve el problema y lo que va a ocurrir es que producto de la excesiva tensión, el animalito va a experimentar inflamación en las patas, ¿ya? Les puede parecer familiar que muchas de las cosas que nosotros tenemos como inflamaciones tiene que ver con los ciclos de reparación, porque él habla de una fase simpática y la fase parasimpática. En la fase de reparación, en la fase parasimpática, en la medicina germánica, se logra resolver el conflicto, se logra resolver el conflicto biológico. Ahora, el conflicto biológico, como lo ve Hammer, tiene algunos aspectos que, no, que están relacionados con el psiquismo, la emoción, es cierto, la emoción, el evento, una parte del cerebro, una rebanada del cerebro que queda con el llamado foco de Hammer, como una huella, una marca, y el órgano. Entonces hay una analogía, ¿no? Por ejemplo, si una persona, por ejemplo, pierde su trabajo, pierde su actividad laboral, lo que va a pasar es que de repente su hígado, para generar más producción de lo que es grasas o enzimas para que pueda supervivir el cuerpo, pueda que le venga un tipo de inflamación hepática, pero este tipo de inflamación es producto de un conflicto en que la persona de repente súbitamente ha sido despedida del trabajo y lo que hace el organismo es regularse. Y entonces no son las emociones en sí, sino de que la biología se acomoda y como consecuencia del conflicto biológico la persona puede experimentar emociones, ¿no? Entonces son miradas diferentes. Cuando lo toma ya la biodecodificación, comienza a partir de él la satanización de las emociones, que eso lo vamos a ver en los días posteriores. Adelante, Redmi Note. ¿Quién es? Redmi Note 12. Si quieres puedes encender el micrófono. ¿Quieres hablar, Redmi? ¿Sí? Ah, Flor. Adelante, Flor, ¿cómo estás? Adelante. Si quieres hacer uso de la palabra, por supuesto, bienvenida. Adelante, Flor. O de repente lo Gracias, levantó. buenas noches, Fernando.
Sí, todo Hola, bien, más bien Florita. con el gusto del curso. Ahí estaremos escuchando tu comentario. Gracias. Gracias, gracias, Flor. Bueno, entonces, Hammer lo ve así, o sea, hay señales que se dan en la biología, ¿no? Es una parte del cerebro, por eso es que cuando una persona se va donde un médico o de un especialista de la medicina germánica, nos mandan a hacer un escáner. Específicamente es una tomografía, para ser exacto, para reconocer en qué rebanada del cerebro está, porque tiene que ver con el conflicto biológico y también el órgano que está afectado y también el evento. Es el evento, el órgano y el cerebro. Estos tres aspectos pueden desencadenar pensamientos y emociones determinados, pero no va en esencia a las emociones, no. Cuando viene ya biodescodificación, que toman el diccionario de Hammer, por eso es que entran en disputas legales que hasta la fecha creo que no las resuelven. Hammer saca, perdón, la biodescodificación saca su famoso diccionario de las enfermedades basado en la medicina germánica. Y eso pues ocasionó una gran broncaza pues a nivel mundial, en el sentido de que normalmente cuando las personas ven el diccionario dicen, desvalorización, esto tiene que ver con tristeza, ¿no? Sí, la tristeza tiene que ver mucho, la pena profunda tiene que ver con los pulmones, sí, de repente el miedo tiene que ver con los riñones, ¿no? Problemas en la vejiga, cosas que una persona retiene y no tiene como contenido, o sentimientos de inferioridad, sentimientos de sentirse sucia, personas que de pronto tienen problemas en la garganta, algo que me reprimo y me contengo y que no digo. Bueno, ya bueno, todo puede tener relación, todo puede ser válido, pero la biodescodificación tiene una mirada en que está sujeto a lo que dice el diccionario o a lo que te dice el biodescodificador. El biodescodificador detecta qué es lo que tienes y lo que hace es que tú puedas descodificar ese planteamiento, ¿no? Entonces, digamos que tú estás a expensas de lo que ocurre afuera o de lo que te dicen los demás. En este planteamiento, nosotros vamos a abordar, por ejemplo, esto que se hace referencia en la psicoterapia gestal. Puntualmente, estaríamos hablando de Adrienne Schneck, ¿no? Adrienne Schneck es una psiquiatra, bueno, ya falleció hace más de 12 años, y ella fue una de las primeras gestálticas, psicoterapeutas gestálticas. La gestal está dentro de las psicoterapias humanistas y ella tuvo contacto directo con Claudio Naranjo y también con la hija de Fritz Perls, es una de las primeras gestálticas en Latinoamérica. Tuve la oportunidad de conocerla personalmente, ya vino de una edad muy avanzada, la trajo aquí Alberto Sánchez, y ella en sus últimos años entró eh, en un concepto de la gestal para vincular los diálogos con determinadas partes del cuerpo, con los órganos. O sea, hay que reconocer obviamente la estructura de la gestal para encontrar y descubrir los dinamismos. Pero cuando tú conversas con tus órganos, yo sé que hay personas que de repente lo relacionan, tienes que cantar a tus células, no tienes que hablarle bien a tus células, todas esas cosas puede estar perfecto. Tú le hablas bien a tus células, le cantas a tus células, de repente utilizas frecuencias solfeggio, frecuencias de repente de resonancia 432 Hz, y todas esas sirven. Pero digamos, en la dinámica constante de nuestra existencia, tenemos que aprender a reconocer los aspectos que subyacen en los diálogos internos. Por ejemplo, si nos remitimos a Osho, no sé si muchos de ustedes reconocerán a Osho, Osho decía que en realidad nuestros órganos o nuestro cuerpo o las enfermedades estarían relacionados con que los órganos tienen palabras, tienen diálogos, tienen letras. Posiblemente bajo esta premisa, Adriana Schneck también se inspiró un poco en Osho, porque Osho era una de las personas que seguía a Adriana Schneck, ¿no? Resulta pues que si el órgano hablara, dijera muchas cosas. Por ejemplo, si tú estás en una reunión y ves que el buffet está rico, ¿qué es lo que me invita a mí a comer ese rico buffet, ¿no? Pueda que sea el impulso de querer saborear algo rico. Pero tú te vas a dar cuenta que si tú ya te llenaste, tu cuerpo ya te habló y te dijo, Fernando, ya no. Pero como ves que el buffet está tan rico, ¿quién en mí, les pregunto, quién en mí tiene ese impulso de querer seguir comiendo si ya me llené?
Y eso ocurre también con bebidas, esto también ocurre con tragos, me refiero a alcohol, tiene que ver con comidas de todo tipo, o puntualmente también si es que saben que hay personas que tienen alguna deficiencia, una precariedad física, también, ¿por qué? Si ya el cuerpo se llenó, si el cuerpo se llenó, te está diciendo el cuerpo, ya me llené porque tengo que seguir comiendo. Bueno, eso ocurre porque no hay un acuerdo contigo. Si habría un acuerdo contigo, habría un buen trato con respecto a tu cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, mirándolo así, claro, podemos tener un buen trato con nuestro cuerpo, pero también darnos cuenta de que hay un desencadenante de un conflicto en que el órgano queda afectado. Entonces, el planteamiento aquí, ¿qué es? Cuando nosotros hacemos referencia de despertando el poder curativo, es que tú despiertas el poder curativo cuando tú te das cuenta de lo que ocurre en ti, cuando tú descubres. Entonces, si hay un mecanismo que pueda ayudarte, es que utiliza herramientas para que tú mismo descubras, para que tú te des cuenta, no que alguien te diga, no que alguien te esté diciendo que es esto y aquello y que esto es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque la facultad de la conciencia es que la conciencia sana. ¿Y cuál es la característica principal de la conciencia? La característica, o mejor dicho, la manifestación más importante de la conciencia, ¿sabes cuál es? Es el darse cuenta. Si tú te das cuenta por ti mismo, algo de ti emerge, algo de ti sale, algo de ti se manifiesta. Cuando tú estás pasivo, no emerge ni sale nada de ti. Por eso es que muchas personas que identifican estos patrones pueden parecer que están en contra de la biodescodificación. Y no es que la biodescodificación esté equivocado, pero es muy susceptible de equivocarse. ¿Por qué? Porque nosotros partimos justamente en la promoción de estas conferencias, es que la única persona que puede saber qué es lo que está ocurriendo en ti es que nadie puede saber más que tú de lo que está ocurriendo en ti. No, pero eso lo tiene que saber el fulano, mengano, el especialista tal o el especialista cual. No, es que solamente tú. Entonces hay un planteamiento, en este caso de diálogos del cuerpo, que nosotros nos invitamos a través del psicodrama, porque es una de las maneras que emplea, en este caso la psicoterapia gestal, la psicodramatización, la interpretación y la mimética de ponerme en el lugar del órgano que puede estar afectado. Y vas a descubrir un montón de cosas, porque ese es el mecanismo de la gestal. O sea, nosotros utilizamos bajo esta premisa reconocer los aspectos psíquicos que se manejan constantemente en nuestra vida diaria, en nuestra rutina, en nuestro diario vivir. Ocurren pues obviamente una serie de dinámicas y también existe una dinámica relacional con tu cuerpo, con tus órganos, con tus pulmones, con tu corazón, con tu estómago, con tu vientre, con tus ojos, etcétera. O sea, existe eh, un, eh, un diálogo constante que se desarrolla en una esfera que vamos a llamarlo así, el subconsciente. ¿Ya? Entonces el subconsciente se manifiesta y se expresa a través de la corporalidad, a través también de las sensaciones y a través de las subvocalizaciones, ¿ya? O sea, de la corporalidad, de lo que existe y se da en tu cuerpo, de tus sensaciones. Y hay una gran cantidad de sentidos adicionales a los cinco sentidos que tenemos. Tenemos en realidad más de veintitantos sentidos. Y entonces el darse cuenta de lo que ocurre en tu cuerpo, la temperatura, los latidos, el agudizar nuestra observación, el mirar hacia adentro tiene que ver con un término que se llama insight, el mirar hacia adentro, y que tú al saber y reconocer lo que está ocurriendo en ti, en realidad cuando tú ya sabes qué ocurre en ti, más del 50% del problema se resuelve. Entonces cuando tú identificas, por ejemplo, algún tipo de emoción, que tú lo identificas, no que te digo qué es lo que ocurre en ti, que tú lo identifiques, lo que se plantea después es que se te formule qué es lo que necesita eso que tú estás sintiendo, qué es lo que tú necesitas, qué es lo que necesita ese aspecto. Vamos a ponerlo como un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si yo estoy encerrado en un espacio y yo tengo sed,
y no puedo tomar agua porque estoy encerrado en ese espacio, cuando veo que no me satisfago porque no hay agua, que no hay una manera de satisfacerme para consumir el agua porque estoy muriéndome de sed, de repente me da cólera e incomodidad. Entonces, de repente uno puede decir, bueno, si estás con cólera, saca tu cólera, pues. Entonces agarra un cojín y comienza a destruir, maldita sea, y no sé cuánto, y golpeas tu cojín y sacas toda tu cólera. Saca tu cólera, saca tu rabia, no te quedes con eso. Y de repente se hace algo para que no te quedes con la rabia, con la cólera y todo lo demás, y de repente sí, a la persona sacó su cólera. Pero la pregunta es, ¿resolvió el problema o no lo resolvió? Si alguien viene o de pronto esa persona logró salir de ese ambiente y logró tomar agua, allí sí resolvió el problema. Tú resuelves el problema no causando de pronto una catarsis o liberando una emoción, ¿no? Porque eso es una fantasía. Tú tienes que reconocer cuál es la necesidad de esa emoción. Cuando las personas no satisfacen sus necesidades emocionales y se van acumulando, va creando neurosis en la persona. Y estas neurosis van haciendo de que la persona poco a poco vaya eh, acumulando y acumulando, acumulando, hasta que un día la gota se revienta. La gota, mejor dicho, hace que rebalse el vaso, ¿ya? Y cuando ocurre eso, ocurre un desencadenante corporal. Ahora, normalmente los diálogos que nosotros tenemos internamente son los mismos. Entonces hay un aspecto en ti que te habla y hay un aspecto en ti que escucha. ¿Ya? Hay un aspecto en ti que habla. Bueno, esto lo vamos a entender más adelante. Los que están llevando ya el curso que estamos ya desarrollando reconocen este aspecto que te habla y hay un aspecto que escucha. Y entonces el aspecto que escucha es el aspecto operante. Tú escuchas de acuerdo a cómo tú te hablas y tus órganos también lo escuchan y van a actuar de acuerdo a esa funcionalidad. Pero ¿cuál es el requerimiento de eso? Que puedas aprender a satisfacer tus necesidades. Cuando nosotros logramos dialogar con el cuerpo o con estos órganos que pueden estar afectados, vamos a darnos cuenta de que no lo hemos atendido y que también ellos necesitan resolver algo, necesitan algo de nosotros. Lo que nosotros normalmente hacemos en la vida es normalmente desenvolvernos en satisfacer lo inmediato. Bueno, tengo que comer, tengo que trabajar para darle de comer a mis hijos y de repente las cosas que son realmente valiosas en mi vida las voy postergando y las pongo en segundo plano, pero estas se van acumulando como pequeñas cuentas. Les describo esto que no es de la gestal, pero es un poco para darnos cuenta, ¿no? Se dice que el consciente, bajo la mirada de Javier Botía, que es un español que es dedicado al mentalismo, dice, digamos que el consciente en nosotros es como una especie de enano, pero que es muy mandón, muy autoritario, como que le gusta hacer alarde, ¿no? Pero que siempre tiene sujeto a una cuerda a un gran gigante, a un gran gigante, pero inmensamente gigante y monstruoso, digamos, ¿no? Y que este gigante es muy poderoso, pero es muy noble. No habla, pero es muy noble. Pero esto representaría, digamos, este gigante al subconsciente. Y este enano, que es muy presumido y hablantín, vendría a ser el consciente. Pues bien, si de pronto yo jalo a este subconsciente, él va a obedecer porque es muy obediente y es muy sumiso. Pero si de pronto se enrosca en una emoción y él se planta en quedarse en un solo sitio, el consciente no va a poder hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un enano. El subconsciente es como un poderoso gigante que contiene aquellas cosas que nosotros vamos acumulando y vamos postergando. Como él es sumiso y es obediente, él como que te lleva
el amén, ¿no? Como que te sigue la corriente, le sigue la corriente al enano. Pero como este enano no se da cuenta si el gigante ha descansado, ha dormido, o de repente lo hemos complacido en algo, y si de pronto se pone triste porque no lo atendemos, simplemente él tiene que obedecer, entonces un día se planta y se pone triste. Y nos habrá pasado alguna vez, no sé si ustedes identifican, que tú tienes planes de algo, que tú tienes de repente una rutina ya pauteada, y esto tiene que ver la rutina y la pauta con el enano, pero de pronto dices, no tengo ganas, no sé qué me pasa, me siento triste, no sé, no sé qué me pasa. Ya, el gigante se planta en tu cuerpo y no lo hace. Y si tú no lo atiendes, resiente porque hay ciertas cosas que se procesan en determinados órganos. Pero no voy a entrar al significado, porque si no, yo agarro acá el diccionario y decimos, a ver, vamos a hablar sobre las enfermedades, a ver quién sufre de la garganta, a ver. Y de pronto yo te pregunto y te digo, ¿qué cosa no estás diciendo? De repente tu mamá, tu papá también no ha dicho algo, tu papá era callada, tu mamá era callada, ahí está, ¿no? Y tú has copiado ese modelo, ah, claro, y por eso es que de pronto no hablas con tu pareja. Y también haces lo mismo con tu hijo. ¿Y tu hijo cómo es? ¿Y cómo actúa? Hace lo contrario. Ah, entonces, bueno, esas cosas son muy cansonas porque eso lo vemos por todos lados. No, la idea es que tú descubras qué es lo que me dice mi garganta, ¿no? Bueno, ahorita lo estoy explicando en borrador. Hay todo un protocolo, ¿no? Un protocolo, digamos, toda una secuencia para explicar en detalle qué es lo que está ocurriendo. Y una vez que nosotros reconozcamos estos protocolos, pues vas a darte cuenta que tu vida se hace mucho más fácil, ¿no? Nosotros tenemos una propuesta, ¿ya? Y esta propuesta nosotros la señalamos bajo la mirada y la perspectiva de que no solamente va a arreglar o puede arreglar problemas de tu salud y de tu energía, sino también aspectos puntuales relacionales, por ejemplo, con tu pareja, de repente también con tu hijo, de repente en otras esferas. O sea, ¿por qué? Porque cuando tú te hablas, no te hablas solamente en cuanto a la salud, te hablas en cuanto a tus relaciones vinculares, a tu pareja, a tus socios, a tus amigos, a todas las personas que te rodean. Entonces te vas a dar cuenta de que como tú te hablas, puedes hacerte más funcional o menos funcional, puedes hacerte más operativo o no. Y bajo esta premisa, puedes hacerte también una persona de que puedes asistir o resolver los aspectos emocionales que requieren de tu atención, requiere de la asistencia de ese gigante. Si ese gigante, que es tan poderoso, en este caso el subconsciente, ¿no? Que no es lo preciso, que nosotros hacemos referencia, ¿no? Porque, por ejemplo, en psicología o en el psicoanálisis, para ser exacto, ¿no? Se etiquetó y se dijo inconsciente, ¿no? Pero el inconsciente en realidad está ahí en nosotros, está ahí, pero lo que pasa es que uno no se ha detenido a hurgar o a indagar qué es lo que ocurre con eso. Porque dices, ah, es que es inconsciente que la persona tiene asma, es inconsciente que la persona tiene diabetes, no sé, que cualquier enfermedad. No, si está ahí, está presente, ¿cómo que inconsciente? Se dice más apropiadamente de la gestal es no consciente, que es diferente a decir inconsciente, porque el inconsciente suena como que algo que está en las profundidades del océano y que es bien difícil sumergirse. No, está ahí. Eso que llamamos inconsciente es mejor decir no consciente. Y que cuando ahora tú tomas contacto con eso, vas progresivamente haciéndote consciente. Y eso que nosotros le hemos llamado inconsciente, pues está ahí. El órgano, bajo la premisa de Adrian Schneck, el órgano te puede hablar, te puede descifrar. Y el órgano eres tú mismo. Y esta propuesta es muy interesante, que ha tenido mucho éxito y hace muchísimos años. Ya eh, desde que apareció a finales de los 90, pero lamentablemente no ha sido acogido como debiese ser. Pero me atrevo a decir que es una súper herramienta y que puede ayudarnos a elevar nuestra calidad de energía, a elevar también nuestra calidad de vida y también a superar dolencias y enfermedades.
Así que mañana vamos a continuar un poquito más, vamos a pasar a la parte de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, con total confianza, preguntas, comentarios, ¿sí? Una pregunta, comentario, algo que ustedes... Mañana vamos a continuar, mañana vamos a desarrollar ya algo más, más puntual, algo más, aterrizado para que podamos darnos cuenta en qué consiste, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre esto que estamos hablando? A la una, a las dos, a las tres, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? A ver, a la una, a las dos, a las tres. ¿No hay preguntas? Bueno, ya. Entonces, mire, ¿en qué está basado el sistema de despertando el poder curativo? El despertando es que tú tienes que despertar, o sea, tú tienes que darte cuenta de lo que ocurre en ti. Si las otras personas te van a decir qué es lo que está ocurriendo en ti, no va a despertar nada en ti, va a despertar muy poco. Entonces, ese es el sentido y esa es la orientación. Mire, voy a finalizar la conferencia haciendo referencia de lo que auténticamente significaría la palabra educación, ¿no? Yo hace mucho tiempo, y esto tiene que ver un poco con lo que le estoy diciendo, porque la Gestalt tiene bases del Zen, por ejemplo, ¿no? Del budismo, ¿no? Y tiene algunos fundamentos que tienen que ver con los orientales. En una oportunidad, cuando yo estaba conversando con un oriental, me decía de que la mayoría de institutos, ¿hay algún centro de terapia donde apliquen estas técnicas? Claro, justamente yo voy a enseñar esto, milagros. Justamente es de lo que queremos plantear, ¿ya? Mañana va a quedar más claro y después te voy a mostrar una gama muy interesante, ¿de acuerdo? Gama interesante de propuestas en relación a lo que es diálogos del cuerpo, ¿no? Pero bueno, termino con este ejemplo. Y resulta que decía que los centros de educación aquí en el país, básica y esencialmente lo que hacen es instruir y no educar. Instruir, sí. Entonces, ¿cuál sería la diferencia para ti entre instruir y educar? Me dice, bueno, instruir es, por ejemplo, ¿no? Tú lo llevas a tu hijo para que aprenda a nadar, ¿no es cierto? Sí, entonces tu hijo hace lo que dice el profesor y de pronto tú te admiras porque agarró la tabla rápido y hasta soltó la tabla rápido y mueve los brazos como el profesor. Y tú lo miras admirado a tu hijo y le dices, wow, qué inteligente que es mi hijito, ¿no? Qué inteligente, ¿no? Y entonces el chino me dice, ¿no? No, pero eso no es ser inteligente, dice. Eso es copiar, le dice. Y copiar, copian los loros y copian los monos. Eso no es inteligencia, ni tampoco es educación. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el chico es repetir. Y si tú repites, lo que hay, ¿qué es? Instrucción. Y yo le dije, ¿qué vendría a ser educación? Educación sería de que tú agarres a tu hijo y lo tires al río y que vea la manera de nadar. Que él le dio. No, me dice, no digo que lo tires al río, pero al menos puede él en la piscina inventarse una nueva forma de cómo, por ejemplo, flotar, de cómo, por ejemplo, mover los brazos, etcétera. Y me recordó porque mi padre vivía en Cajamarca, nació en Cajamarca, y él aprendió a nadar así, y tenía una forma de nadar muy particular, y sí nadaba mi padre. Y dice que su tío lo tiró al río, y él trató de moverse, y él tenía una forma de nadar un poco rara, es cierto, pero había nadado. Ya, eso es educación, me dijo. Algo que el niño saque de él. Si tú, por ejemplo, repites como loro lo que te dice el profesor, eso es instrucción. La instrucción se parece a cuando alguien pronto nos dice, ah, lo que tú tienes es esto, lo que tú tienes es aquello, es que no te han amado, es que no te han abrazado, es que tu mamá, es que tienes una tristeza profunda, es que el estómago, es que el colon tiene que ver con una traición, es que el páncreas tiene que ver con qué, con una herencia. Bueno, ya es que cuando se llega a ese tipo de abecedarios, la persona comienza a atrofiar su capacidad de poder sacar algo de él. La propuesta que estamos brindando acá es sacar algo de nosotros, es permitirnos el autodescubrimiento, es que tú mismo toques el dedo en la llaga, que tú mismo explores los diálogos que hay en ti. Eso es. Y eso es más efectivo. ¿Por qué? Porque la base de la sanación es el despertar de tu conciencia. Cuando tú solamente eres un factor pasivo, no hay conciencia que se despierte.
Cuando tú auténticamente te des cuenta, por eso es que hay muchas personas que llevan uno y otro curso. ¿Y por qué? Porque son instructivos, pero cuando algún curso existe en que realmente te invitan a pensar por ti mismo y que tu propio proceso de pensar comience a dar a luz, vas a darte cuenta que no vas a necesitar a nadie. Y si necesitas a alguien, es porque sabes tú exactamente qué es lo que requieres. Entonces eso es lo que estamos ofreciendo nosotros. Cuando nosotros decimos despierta el poder curativo, despierta tu poder curativo, es que lo despiertas tú. ¿Se entiende o no? Bueno, vamos a responder acá las preguntas. Mañana va a quedar más claro, ¿no? Es que tenemos que ir entendiendo esto primero de a pocos. No hay nada mejor que ser tú mismo, doctor. Sí, o sea, todas las personas están para servirte, ojo, ¿ah? Y posiblemente hablemos un poco después de este factor de que es la idolatría que uno tiene a la figura de autoridad, ¿no? Por ejemplo, dice, ay, que el doctor dijo, y de repente a veces tenemos los latinoamericanos este complejo de que si yo voy a otro médico para corroborar, ¿no? También, no, pues de repente se puede molestar el otro médico. No, tú tienes el derecho de visitar tres, cuatro, cinco médicos. No tienes constancia de que realmente el médico que tienes al frente sea un vivazo, porque puede ser. Y ojo, la última palabra, eso sí, la tienes tú. No estoy diciendo que uno no vaya al médico. Claro, los médicos todos son funcionales, pero están para servirte, no para que tú le prendas una vela de que él tiene la razón. No, la última palabra la tienes tú. La persona que puede saber más de ti, sobre ti, eres tú. Y este es el planteamiento. Con esto no estoy diciendo, ah, entonces ya no voy al médico. No estoy diciendo eso, por favor, no me vayan a entender por ahí. Sino entender la orientación de la que nosotros estamos buscando las posibles soluciones. Siempre las posiciones que tenemos son externalistas. Esta es una posición netamente internalista. Pretende ser totalmente eso. Y es posible que este planteamiento de una gran personaje como Adrián Schneck no ha salido tanto a la luz, porque habiendo gestálticos que incluso lo han llevado, no lo han compartido. Y posiblemente haya intereses de por medio. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de sumergirse en esta tecnología, sí marca una gran diferencia entre lo que se ofrece en el mercado y lo que nosotros vamos a ofrecer. ¿Ya? Preguntas, a ver, ¿alguien quiere encender el micrófono? Si no, ya, ya nos vamos, ya. Mañana vamos a continuar, mañana voy a tratar de ser un poco más puntual, ya, más directo, digamos, ¿no? Excelente, no hay nada más, ya, bueno, dice, conócete a ti mismo. Mira, el conocerse a sí mismo, este emblema de Tales de Mileto, que en la inscripción del templo de Delfo decía, hombre, conócete a ti mismo, eh, tiene varias capas, ¿ya? Porque si hablamos de repente de la capa superficial, el ser humano tiene de pronto muchos adornos y muchas etiquetas. Eso lo vamos a descubrir cuando nosotros entremos a ello. El objetivo es que más o menos como lo ve la Gestal, es que el ser humano en su psiquismo es como una cebolla. Y cuando yo veo la cebolla digo, sí, pues soy una cebolla, me estoy conociendo. Aguanta, quítale una catáfila a la cebolla. Wow, acá hay otra catáfila. Bueno, hay algo más ahí, ¿no? Sí, bueno, entonces soy esto. No, no concluyas. Quita otra catáfila. El ser humano es una cantidad de capas que tú tienes que descubrir y que lamentablemente en la vida cotidiana uno no se conoce de buenas a primeras, no, no existe eso. Pero cuando tú ya tienes una pauta de cómo hacerlo, si tienes una vía para decir auténticamente, conócete a ti mismo. Y en realidad hay algo más profundo que el conócete a ti mismo, porque cuando tú dices conócete a ti mismo, es alguien que conoce a alguien, alguien que conoce a ti. Hay alguien que conoce a ti, ¿no es cierto? O sea, bajo esta mirada no hay un conócete a ti. Cuando tú juntas el conócete y al ti, no hay un conócete, hay un verdadero sé. Y a eso después después tú te vas a dar cuenta que esto que te estoy diciendo, me atrevo a decir incluso que puede ser más profundo que el planteamiento de Tales de Mileto. Te lo estoy diciendo así con total seguridad y acepto el desafío de que puedas incluso indagar lo que yo te estoy diciendo.
¿Y cómo se despierta nuestro poder curativo? Como nosotros desconocemos muchas cosas, muchos mecanismos en nosotros, hay vías para poder ir reconociendo tus mecanismos propios biológicos, tus mecanismos propios psicológicos, tus mecanismos propios emocionales. Cuando los reconoces, cuando tú ya sabes cómo funcionas, entonces ya sabrás mucho más. Eso es lo que te puedo decir. Porque si yo llego a decir, uy, mira, con este curso vas a obtener esto, 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 esto. Ahorita no te estoy diciendo prácticamente nada, pero te estoy diciendo de que si tú llegas a conocer los mecanismos internos, y es más, bueno, a todos los que están ustedes aquí, de repente hasta les puedo compartir tres conferencias anteriores que tuvimos, pero mañana vamos a ahondar un poco más, ¿ya? Vamos a ver si tocamos un poquito más la médula del conocimiento de nosotros mismos a través de este mecanismo y poder encontrar a través de los diálogos del cuerpo ya algunos datos más precisos. Muchísimas gracias. Mañana nos encontramos. Estén aquí, no estén mirando el debate, no estén mirando por gusto, después ya miran las opiniones de otras personas. Y nos encontramos el día de mañana. Gracias amigos y amigas. Hasta mañana a las 8 en punto. Vamos a dar puntos más precisos. Gracias, gracias. Gracias, Bueno, Fernando. Buenas noches con gracias. todos. Que vaya bien a todos. Gracias, gracias.